Buen día a todos y todas. Gracias por la presentación. Gracias al comité organizador por la invitación y por la oportunidad de compartir esta mesa sobre un tema tan relevante. Hoy me toca hablar de pruebas de VIH en personas en PrEP. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Y me parecía interesante abrir la charla con dos casos. Son dos casos que vi en el consultorio para un poco pensar de qué hablamos cuando hablamos de escalar el acceso a la PrEP en nuestra región. Gustavo planteaba distintos escenarios y distintas estrategias que necesitamos para ampliar la PrEP y un poco el foco tiene que ser que no vamos a poder ampliar la PrEP si no simplificamos el diagnóstico. El primer caso es un varón de 34 años, un hombre que tiene sexo con hombres, que consulta a principios de enero de 2025, tenía un test de HIV negativo de fines del año pasado y en ese momento empieza PrEP con tenofovir 3TC diario. Viene al primer control en abril de 2025, durante ese tiempo no había tenido ninguna intercurrencia, ningún efecto adverso, ningún síntoma. Y en ese primer control tiene un ELISA HIV positivo, con ese RP bastante alto. En ese momento se le pidió una carga viral ultrasensible, que como pueden ver ahí, tenía un resultado menor a 40 copias, con un target detectable, pero no cuantificable. El segundo caso es un poco más complejo, también es un HCH que vimos en el consultorio en el hospital a fines de 2022. Él empieza PrEP oral con tenofovir FTC a fines de 2022, también con un test de HIV negativo. Viene al primer control al mes de haber empezado la PrEP. En ese primer control tampoco había tenido ningún síntoma ni ninguna intercurrencia. La adherencia que refería a la PrEP era muy buena y tuvo un primer control que fue negativo. Después de eso, en marzo de 2023, viene nuevamente al control y ya ahí, como pueden ver, con un test de HIV positivo, con un valor bajito de relación de positividad, con anticuerpos y un antígeno P24 que es negativo. En ese momento se recapitula un poco cómo había sido su clínica. Él, algo que no había contado, pero había tenido algunos días de diarrea que le habían llamado un poco la atención, había pensado en un cuadro viral y había seguido con la PrEP como si nada. Después de eso se le pide una carga viral, un Western blot y se le repite la prueba serológica y un test rápido. El test rápido es negativo, la prueba serológica vuelve a ser positiva, tiene una carga viral no detectable y un Western blot indeterminado. Y ahí en ese contexto se le intensifica el tratamiento y se agrega dolutegravir. La historia es un poco más larga, tuvimos el apoyo afortunadamente del Centro de Referencia de SIDA en Argentina. Finalmente, después de ultracentrifugar un volumen muy importante de plasma, se pudo aislar 55 copias del VIH y se pudo amplificar el gen de la integrasa, es decir, que la infección se confirmó. Y el último control de Western blot que tuvimos, que fue alrededor de mayo de 2024, recién ahí había positivizado las bandas del Western blot. Ahora, esto es algo que ya sabemos, que es que las personas pueden contraer HIV estando en PrEP. Ya al principio de los estudios clínicos con tenofovir FTC hubo fallos en personas que estaban recibiendo tenofovir FTC. Hay amplia experiencia ya en pacientes que se infectan mientras toman PrEP, aunque la tomen bien. Pero como decía Gustavo, la realidad es que son situaciones excepcionales, ¿no? Por eso están publicadas y por eso las discutimos en estos encuentros, pero son situaciones que son realmente excepcionales, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que puede pasar o cuáles son los distintos escenarios en los cuales una persona puede contraer una infección aguda en el contexto de la PrEP? Esta es una revisión que hizo el equipo de Juan Ambrosioni en 2021, que está publicada en el Lancet, en ese momento focalizada puntualmente en PrEP oral. Es muy interesante la revisión, así que se las recomiendo. Los escenarios que plantean es básicamente que una persona empiece PrEP en el contexto de una infección aguda que no está previamente diagnosticada, ¿no? Como parecerían ser estos dos casos de estos pacientes que presentábamos recién. El segundo escenario podría ser una persona que tiene buena adherencia a la PrEP y aún así contrae VIH. Esto, como decíamos, es un escenario realmente muy poco frecuente. El tercer escenario que plantean es que una persona contraiga VIH en el contexto de una adherencia irregular a la PrEP. Y en ese escenario es un poco más frecuente la aparición de resistencia y en particular de la M184. Ahora, yo agrego dos escenarios que la verdad que en la práctica diaria son bastante más frecuentes, ¿no? Un escenario es personas que dejan la PrEP por distintos motivos y que cuando vuelven testean positivos. Y un quinto escenario es personas que vienen por primera vez a la PrEP y en el momento en que vienen tienen un test de HIV basal que es positivo.
Y después de estos dos casos que les contaba, que tuve la oportunidad de ver en el consultorio, les cuento algunos otros casos que todos estos son de la última semana. La última semana antes de venir, mientras preparaba la presentación en el consultorio, son dos casos reales. Una mujer trans de 28 años que es trabajadora sexual, que empezó PrEP en enero, perdió el turno de laboratorio y el control que tenía ahora en junio porque tuvo que viajar a una provincia en Argentina a cuidar a su madre que está enferma. Otro varón de 16 años, un HCH, que fue al consultorio de adolescencia, de ahí lo derivaron 3 veces por ITS a repetición y cuando vino tuvo un HIV positivo en el examen basal. Otra mujer trans de 32 años que viene siempre a las consultas, ella es realmente muy prolija, tiene turno a las 9 y a las 7:30 ya está esperando en el hospital, pero realmente es muy difícil para ella venir 2 veces o varias veces, ¿no? Una vez para sacarse sangre, otra vez para la consulta, otra vez para retirar la medicación porque vive lejos del hospital y no quiere atenderse cerca de su casa por el estigma. Y el último caso es un HCH de 37 años, que también es muy prolijo, tiene prepaga, pero elige atenderse en el hospital, es muy prolijo con los controles, pero de ninguna forma logra hacerse los controles para las infecciones de transmisión sexual porque la prepaga no se los cubre. Entonces ese es el caminito que uno imagina como ideal de las personas en PrEP, ¿no? Alguien que empieza PrEP, la toma todos los días y sigue siendo HIV negativa y sigue manteniéndose en la cascada de prevención. Sin embargo, la vida es un poco más complicada en general y la mayoría de la realidad de los caminos que siguen nuestros pacientes se parecen un poco más a esto, ¿no? Pacientes que algunos días no lo toman, que por ahí se van de vacaciones y mientras están de vacaciones no tienen exposiciones de riesgo y no lo toman, o que realmente es muy complicado para ellos volver a los controles. Ahora, ¿por qué la gente deja la PrEP? Y cuando vemos los estudios de implementación, esto es un estudio que se hizo en África, en mujeres cis, y la mayoría de los motivos de discontinuación no tenía que ver con efectos adversos ni con un cambio en la valoración de riesgo, sino con cuestiones, digamos, programáticas, estructurales, ¿no? Personas que el servicio al que tenían que controlar se les llevaba muy lejos, no tenían plata para ir al control, o realmente era un servicio que no resultaba adecuado a su realidad. Las infecciones que ocurren en PrEP de larga duración también está muy bien descrito en este artículo que publicó Landowitz y colaboradores a partir de las infecciones que ocurrieron en los pacientes que estaban en el HPTN 083, el LEVI, ¿no? El síndrome de inhibición de personas que reciben PrEP de acción prolongada. Básicamente lo que tenemos que empezar a pensar en este escenario, el escenario de la infección aguda, clásico, ¿no? De la persona muy sintomática y con una carga viral detectable rápidamente, se modifica en las personas que reciben PrEP. Esto está más descrito en las personas que reciben PrEP por vía long acting, como decía Gustavo, pero está también, y como vemos en estos casos, puede ocurrir y ocurre en personas que reciben PrEP oral. Digamos, la buena noticia es que todas estas personas tarde o temprano terminan positivizando las pruebas diagnósticas, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza a balancear cuánto tenemos que complejizar el proceso de diagnóstico de estas personas para casos que son realmente muy infrecuentes y cómo no tenemos que dejar que estos casos que son realmente muy infrecuentes, que tenemos que trabajarlos en conjunto con el especialista, terminen funcionando como barreras para el acceso a la PrEP de la mayoría de la población. Ahora, el testeo no es un paso más o no es un componente más de la PrEP, ¿no? Sino que es un componente central, ¿no? Por un lado, en descartar la infección aguda de forma razonable antes de empezar la PrEP y por otro lado, en identificar tempranamente a una persona que contraiga VIH mientras está en PrEP. Esto obviamente tiene beneficios para la persona y tiene beneficios en la escala poblacional. Ahora, cuando vemos cómo testeamos, bueno, ahí la cosa se pone un poco más complicada, ¿no? Esta fue una selección un poco arbitraria que hice de qué dicen las distintas guías de cómo testear basalmente a las personas antes de empezar la PrEP y cómo testear durante el seguimiento. Y si bien las pruebas de laboratorio, de diagnóstico de laboratorio, están recomendadas en todas las guías, con el resto de las pruebas la cosa se pone un poco más complicada, ¿no? Algunas recomiendan pruebas rápidas, otras no. Solamente la OMS recomienda el uso de autotest y el CDC, por ejemplo, recomienda en personas que reciben PrEP con productos de larga duración el monitoreo con el control de carga viral. Igual, vamos, más allá de esto, el testeo no siempre es posible adaptarse a lo que dicen las guías, ¿no? Esta es una cohorte muy grande de casi 40.000 personas en PrEP en Estados Unidos y una de cada 3 personas, digamos, no tenía registrados los controles de laboratorio de acuerdo a lo que dicen las guías, ¿no? Y muchas de esas personas nunca, a lo largo de todo el seguimiento, habían sido testeadas de acuerdo a lo que dicen las guías. Y sin embargo, cuando uno ve qué es lo que ocurría en términos de daño,
no hubo demasiados problemas, ¿no? No hubo un número de diagnósticos perdidos o un aumento en la resistencia, ¿no? Entonces, empezar a pensar si esas guías, si tenemos que seguir forzando a que las personas se adapten a lo que dicen las guías o tenemos que empezar a pensar en guías que estén más adaptadas a las distintas realidades de las personas y de los servicios de salud. Un punto sobre el uso de pruebas moleculares para el tamizaje de personas en PrEP. Estos son datos de pacientes que se infectaron mientras participaban del HPTN 084 y como podemos ver, el valor predictivo positivo de una prueba molecular positiva en forma aislada en una persona que recibe PrEP inyectable durante al menos 6 meses es de 0. Y en este estudio, el 75% de las personas que tuvieron pruebas positivas, solo una carga viral positiva, el 75% eran falsos positivos. Y como vos ver ahí, un gran número de esas personas terminaron difiriendo las inyecciones hasta que se terminaba de esclarecer qué es lo que estaba pasando. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es lo que hacemos tal vez? En lugar de usar las pruebas moleculares para el seguimiento, restringo el uso de pruebas moleculares solamente al momento del inicio, ¿no? Como para una estrategia para evitar que se me escapen infecciones agudas en el momento del inicio de la PrEP. Esta es una revisión sistemática que se presentó y que se publicó y que se presentó en CROI este año, que analizaba cuál sería la eficacia y en términos programáticos de utilizar pruebas moleculares para el tamizaje inicial antes del inicio de la PrEP en Kenia, o sea, en un escenario de alta carga de VIH y en el que la prevalencia en una población general de infecciones agudas iba a ser, importante, ¿no? Bueno, la conclusión es que para encontrar una infección aguda que no se pudiera detectar con otras pruebas de laboratorio, habría que testear a más de 5.000 personas y eso tendría un costo de por lo menos $46.000, ¿no? Digo, para empezar a pensar desde lo programático si tiene sentido o no tiene sentido esta intervención. La OMS ya recomienda desde el año 2016 incorporar las autopruebas como parte de los servicios de diagnóstico y ya este año, el año pasado en realidad, incorpora el uso de las autopruebas como herramientas para guiar el inicio, el reinicio y la continuación de las personas en PrEP. Como una intervención que puede acercar el diagnóstico a las personas y puede facilitar el seguimiento en personas que tal vez no pueden ir una vez cada 3 meses a los controles porque, como decía Gustavo, son personas sanas, no son personas que tengan patologías. Y la guía que se presentó en IAS de este año incluye, además del autotest para el diagnóstico y el seguimiento de personas en PrEP oral, el uso de pruebas rápidas para guiar el inicio, el reinicio y la continuación de la PrEP de larga duración. Ahí la OMS todavía es un poco más cauta en relación al uso de autopruebas para el seguimiento de personas que reciban PrEP con larga duración y plantea que todavía no hay evidencia suficiente. Sin embargo, las autopruebas, como decíamos recién, son intervenciones que acercan de forma significativa el diagnóstico y que acercan de forma significativa el testeo a las personas. En un estudio de implementación que se hizo en Sudáfrica entre 2022 y 2023, preguntaban a las personas qué esquema de seguimiento les resultaba más adecuado y hubo una gran preferencia de las personas por un esquema de seguimiento cada 6 meses en lugar de cada 3 meses y que los controles de HIV se hicieran con autotest en lugar de con pruebas de laboratorio o con pruebas rápidas hechas en el lugar de atención. En Brasil también, que como decíamos es el país de nuestra región que tiene más número de personas en PrEP, este estudio que fue el PrEP 1519 Choice, que es muy interesante porque se planteó como un estudio de implementación para guiar la implementación de PrEP en una población que es muy difícil de alcanzar como son los adolescentes. Surgieron datos muy interesantes de este estudio, por ejemplo que las teleconsultas que a los adultos nos pueden resultar muy cómodas, tal vez no son la intervención más práctica para los adolescentes, pero para hablar en particular del motivo de esta charla, hicieron un subanálisis para evaluar cuál era el desempeño del uso de autopruebas en comparación con las pruebas moleculares para guiar el inicio de PrEP en los adolescentes. Y lo que vieron es que tenían una sensibilidad y especificidad en los autotest similares a la de las pruebas moleculares y a la de las pruebas rápidas. Esto no alcanza todavía para recomendarlo, digamos, desde un punto de vista programático, pero la evidencia empieza a ir en ese sentido. ¿Cómo estamos en autotest en Latinoamérica? Un poco más atrás que en PrEP, en el gráfico que mostraba Gustavo. Hay unos cuantos países que tienen implementado, pero en general sigue siendo una estrategia que está focalizada a intervenciones en grupos particulares, no una estrategia generalizada incluso en los países que lo tienen adoptados.
Y las guías, la realidad es que se flexibilizan. Uno cuando lo ve en forma retrospectiva, repasábamos la guía que habíamos escrito ya por el año 2019 en PrEP, y uno veía cuáles eran los criterios de elegibilidad, cuáles eran los criterios de laboratorio, el número de estudios de laboratorios que pedíamos y lo estrictos que éramos en esto, y cómo se fue flexibilizando, y es algo que es razonable, ¿no? Empieza a aparecer más evidencia de seguridad, empieza a aparecer más evidencia de la implementación, y hoy muchas guías ya empiezan a incorporar la idea de flexibilizar el seguimiento, ¿no? La guía de seguimiento del Programa de Salud Pública de Nueva York, por ejemplo, refuerza la importancia de si una persona tiene buena adherencia a la PrEP y no vino a hacerse el test tal como estaba programado, que eso no sea un motivo de interrupción de la PrEP, ¿no? Cuando uno balancea el riesgo-beneficio, estar comiéndonos una infección aguda versus que una persona interrumpa la PrEP y se infecte, el beneficio apunta claramente a continuar la PrEP siempre y cuando la persona tenga buena adherencia, esté sintomático, y hacer la prueba cuanto antes, ¿no? La guía británica que se presentó recientemente, y lo mismo la guía brasilera, plantea que en personas que están estables durante al menos un año en PrEP, que no son las personas de mayor riesgo, ¿no? Uno cuando ve nuestra corte de personas en PrEP, también tenemos pacientes que son realmente de muy alto riesgo y pacientes en los que realmente el riesgo tal vez es un poco más bajo. Bueno, en esos pacientes que están estables, que tienen buena adherencia a la PrEP y que no tienen intercurrencias, se puede individualizar y espaciar los controles y no hacerlos cada 3 meses, ¿no? Fundamentalmente porque también esto de hacerlos cada 3 meses, cada 6, no deja de ser una recomendación de buena práctica clínica. No hay evidencia concreta que haya probado una intervención como la otra, ¿no? Y la guía de la IAS-USA también plantea, publicada recientemente, no utilizar las pruebas moleculares como diagnóstico de rutina en personas que reciben PrEP. Porque, como decíamos, en una persona adherente con intervenciones altamente eficaz, una prueba positiva tiene muy bajo valor predictivo positivo. Ahora, ¿qué hacemos cuando una persona testea con una prueba positiva? Que es cuando, bueno, a todos se nos paran los pelos, ¿no? El primer punto por ahí es considerar cuál es el valor pretest de esa prueba positiva, ¿no? Indagar un poco si esa persona tuvo clínica, aunque hubiera pasado casi desapercibida, ¿no? Digo, no esperemos en una persona que está en PrEP, que está recibiendo medicación antirretroviral, un síndrome retroviral agudo florido, como el que estamos acostumbrados a ver en personas que no están en PrEP. ¿Cuál es la temporalidad? ¿No? Como veíamos en los resultados de las personas que dieron pruebas positivas en el HPTN 084, no es lo mismo un test de HIV positivo en una persona que empezó PrEP hace un mes y que puede haber empezado PrEP estando en ventana en comparación con una persona que está tal vez hace un año recibiendo PrEP en forma continua, ¿no? ¿Cuál es la adherencia de esa persona a la PrEP? Recordemos que incluso en hombres que tienen sexo con hombre, la eficacia sigue siendo muy alta con una adherencia no tan óptima, ¿no? Pensar qué tipo de PrEP es la que está recibiendo esa persona, si es PrEP oral, si es PrEP inyectable, y qué tipo de prueba es la que es positiva, ¿no? Si es una prueba rápida, si es un enzima inmunoensayo de laboratorio, si es una prueba molecular, si es una carga viral, ¿cuál es ese valor de la carga viral? En cualquier caso, la primera recomendación ahí es consultar a un especialista, ¿no? Todos tenemos a alguien en quien levantar el teléfono y llamar. Son casos que son decisiones que son difíciles muchas veces. La decisión de suspender la PrEP y ver qué pasa, ¿no? Y ver si esa prueba positiviza, balancearla con el riesgo de que esa persona se infecte o que no vuelva al control. En cualquier caso, repetir esas pruebas, repetir una prueba molecular si es que no se hizo. El Western blot, que ya lo tenemos en los países que confirmamos con carga viral, muy olvidado, vuelve a tener un nicho en estos escenarios, y recordar la idea de que la decisión de continuar la PrEP tal como está, de agregar una tercera droga como intensificar el tratamiento antirretroviral o de suspenderla, tiene que ser individualizada. No podemos, en una situación en la que tenemos que tener en cuenta tantos factores, no va a haber un talla medida. Hay que individualizar esa situación. Tenemos que tener en cuenta estos factores que planteábamos recién y tenemos que consultar con un especialista, con alguien que tenga más experiencia en estas situaciones. Para ir cerrando entonces, tenemos que ampliar el acceso a la PrEP, de eso no hay dudas, ¿no? Estamos muy detrás de los objetivos, y si no logramos escalar el acceso a la PrEP no vamos a poder reducir el número de nuevas infecciones. Estamos realmente muy estancados en eso en la mayoría de los países de la región.
El testeo de VIH es una parte fundamental del control de las personas en PrEP para garantizar que la PrEP sea no solamente efectiva, sino segura, pero no puede funcionar como una barrera para el acceso, ¿no? Recordar que las infecciones intra-PrEP en personas que tienen buena adherencia son realmente muy poco frecuentes, son cosas que pasan, pero son realmente muy poco frecuentes. En general, estas infecciones que vemos, como decíamos, son más bien personas que abandonaron y vuelven o personas que empiezan PrEP estando en periodo de ventana. Las guías avanzan hacia la simplificación y a los dispositivos de atención diferenciada, y en esos dispositivos tenemos que contemplar los distintos escenarios, ¿no? Personas en las que pueden adaptarse perfectamente a estos programas de seguimiento, personas en las que tenemos que flexibilizar esos controles y personas que, al revés, tal vez tenemos que intensificar un poco los controles, como decíamos, por ejemplo, la población adolescente, que la gran mayoría de los estudios muestran que no se benefician de controles más flexibles. El autotest de VIH es seguro para PrEP oral y ya hay amplia evidencia para aumentar su acceso y aumentar su uso, pero todavía necesitamos más evidencia para guiar su implementación en personas que reciben PrEP en acción prolongada. Y justo a tiempo. Gracias, muchas gracias.